el Espíritu Santo te tiene aquí por una buena razón, no por casualidad. Presta atención y te vas a dar cuenta qué tan grande es la oración, el poder grandísimo que tiene la oración. Y no solamente eso, también te voy a enseñar, te voy a mostrar cómo, dónde y cuándo y quién inició la oración. Quédate hasta el final de este poderoso mensaje y ya verás cómo tu vida cambiará. No hay ningún lugar en la Biblia donde se pueda encontrar un ministerio de intercesión. He leído muchas veces la Biblia y nunca he encontrado donde Dios haya puesto un ministerio de intercesión. Eso no existe en la Biblia. Hay personas que interceden, pero no hay un ministerio de intercesión. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que van a la iglesia donde se reúnen muchas personas y luego dejan la noche de oración a unas pocas personas mayores y los llaman intercesores. Según la palabra de Dios, todo mundo debe orar sin cesar. Mi pregunta es, ¿por qué la gente en la iglesia tiene miedo de las reuniones de oración? ¿Por qué no van? Lo comprendí hace años porque yo mismo dejé de ir. ¿Por qué la gente no ora? ¿Por qué no lo hacen bien? ¿Por qué no estamos en la reunión de oración? La reunión de oración se han vuelto deprimentes después de un tiempo. No se depriman todavía. Hoy vamos a ocuparnos de algo muy hermoso. Nos gusta cantar, nos gusta adorar, nos gusta estar presente cuando todo el mundo está en un servicio de culto, pero en la reunión de oración simplemente no logramos encontrar tiempo para ellas. Luego está la vida de oración personal. La mayoría de nosotros tenemos en nuestras casas libros de oración. Muchas personas compran libros de oración pero no los leen, solamente los compran para que la gente mire que usted compra libros, pero los libros llegan y se quedan en algún lugar por ahí. Muchos de ustedes han comprado estos libros, pero no los leen. Nos encanta tener todo eso. Eso es lo que es el libro de la oración. No los leen, no oran. ¿Por qué no oramos? Mateo capítulo 6, versículo 5 es una declaración hecha por Jesús en referencia a la oración. Jesús dijo, cuando oren es suficiente. Él no dijo si oran, sino cuando oren. Él habla a sus discípulos y dice, cuando oren. Cuando implica que ustedes harán eso, espero que hagan eso. Y es natural hacer eso. Ustedes harán eso. En otras palabras, la oración, según Cristo nuestro Señor, no es una elección, no es una opción para ustedes creer. Él dice, entonces harán esto llamado oración. Cuando oren, cada cristiano sabe que tiene que orar. El encuentro más pequeño en cada iglesia es siempre en las reuniones de oración, porque la oración es considerada como unos pocos intercesores. Los libros de oración son como libros de receta, los leen y luego no actuamos. Hay algo muy importante sobre la oración y a mí me han molestado porque hay ciertas preguntas que nos pueden chocar. Número 1, si Dios es soberano, ¿por qué orar? Quiero que reflexionen sobre esto un rato. Si Dios es soberano, entonces ¿por qué deberíamos orar? Esa es una buena pregunta. Si Dios es soberano, eso significa que Dios puede hacer todo lo que quiera hacer. Entonces, ¿por qué deberíamos orar? Si Dios es soberano, de todos modos, Él va a hacer lo que tenga ganas de hacer. Entonces, ¿por qué orar? Esa es una buena pregunta. La segunda pregunta, si Dios no es influenciado por nosotros, entonces, ¿por qué orar? La soberanía significa, de hecho, que Él es libre de su influencia. Entonces, ¿por qué deberíamos orar? Si oro para que Dios haga algo y Él es soberano, Él podría hacer lo contrario. Entonces, ¿por qué debería perder mi tiempo apelando, apaciguando y peticionando a un Dios que hará lo que tenga ganas de todos modos?
Es una pregunta legítima y lógica. La tercera pregunta, si Él es Dios, entonces ¿por qué orar? Y la respuesta las tuve y cambiaron mi vida. Les voy a dar 3 respuestas que a mí en lo personal me cambiaron. Número 1, Dios es tan soberano como su palabra. Número 2, Dios está limitado por su palabra. Y 3, Dios no violará jamás, jamás su palabra. Voy a repetir. La razón por la cual oramos es a causa de 3 cosas. Número 1, Dios es tan soberano como su palabra. Número 2, Dios está limitado por su palabra. Y número 3, Dios no violará jamás, no solamente en la creación, sino que esto se convierte también en una ley para Dios. Dios es soberano hasta que Él habla. Espíritu Santo, ayúdanos. Mientras Dios no habla, Él es soberano, pero cuando habla se convierte en prisionero de lo que dice. Por eso Dios no habla demasiado. Algunos de ustedes han pedido a Dios que les hable y Dios no les habla. ¿Por qué? Dios sabe que si alguna vez habla debe de cumplir. Dios está limitado por lo que dice. Por lo tanto, cuando Dios habla, su soberanía queda limitada por sus palabras. ¿Por qué es esto importante para ustedes y para mí? Porque la oración fue creada por las limitaciones extrañas en el Nuevo Testamento para mí. Abramos el libro de Lucas capítulo 11. Cuando vi esto, cambió mi vida. Lucas 11. Cuando leí los evangelios, como ustedes probablemente lo han hecho muchas veces, de hecho pensé que si yo estuviera con Jesús y caminara con Él físicamente y estuviera con Él durante esos 3 años y medio, le habría pedido, enséñame a abrir los ojos de los ciegos, enséñame a caminar sobre el agua, enséñame a partir el pan y a alimentar un banquete. Enséñame a sanar la lepra con un simple toque. Enséñame a hacer todo eso de manera masiva. Yo le diría, enséñame a caminar sobre el agua y luego llamaría a muchos amigos o conocidos y les diría, vengan, voy a mostrarles algo. Y estaría siendo celebrado por mis amigos. Enséñame a sanar la lepra, déjame abrir los ojos de algunos ciegos, déjame hacer algo para que todos miren y me aplaudan. Los discípulos nunca lo hicieron. Los discípulos solo le pidieron que le enseñara a orar. La única petición de enseñar fue a orar. ¿Cómo es que Pedro no le pidió a Jesús que le enseñara a partir el pan o a sanar la lepra? Enséñanos simplemente a hacer esta única cosa, orar. La Biblia dice, Lucas capítulo 11, miren el versículo 1, Señor, los discípulos vinieron a Él y le pidieron, Señor, enséñanos a orar, tal como Juan enseñó a sus discípulos. Me gusta esa declaración en este versículo. Cuando terminó, uno de sus discípulos le pidió, en otras palabras, lo miraban desde un arbusto. ¿Puedo hacer una declaración que podría ahí? Allí él oraba siempre solo. Lean atentamente la Biblia. Cada vez que intentaba orar decía, ustedes quédense aquí. Y él subía. ¿Por qué? Porque la oración es una cosa personal. Nos gusta orar en grupo porque no nos gusta orar. La oración es una disciplina privada. Primero una relación personal. No hay nada malo con la oración colectiva, ojo, pero esa no es su pasión. Su pasión debería ser la oración privada. Nos gustan las reuniones de oración en grupo porque podemos perdernos en la multitud y no decir nada. Jesús oraba solo y ellos lo miraban. Cuando terminó, la Biblia dice que le dijeron, Maestro, enséñanos a hacer eso. Mi pregunta para ustedes, que fue una pregunta para mí, ¿fue esa la única cosa que le pidieron que les enseñara? ¿Alguna vez le pidieron hacer milagros o caminar sobre el agua? Ellos dijeron, enséñanos simplemente esta única cosa, enséñanos a hacer esa cosa que tú haces, la cosa que haces por ti mismo, la cosa que debemos hacer detrás del arbusto. ¿Por qué? Porque los discípulos finalmente comprendieron. Escuchen esto es lo que yo llamo la Biblia. La Biblia siempre diría esto, Jesús se levantaba mucho antes del día
y se iba a un lugar solitario para orar. ¿Se han fijado eso? Mucho antes del día, Jesús se levantaba y se iba a un lugar solitario, solo. ¿Cuándo hizo eso? Mucho antes del día. Ahora, aquellos de ustedes que probablemente han ido a Israel muchas veces, y la mayoría de ustedes que han ido al oriente sabrán que el día en el Medio Oriente comienza para esas personas que van a la ciudad, aquellos que traen mercancía para vender al mercado. El día puede comenzar alrededor de las 5 de la mañana, entre las 4:30 y las 5 de la mañana. Es en ese momento cuando el día comienza allá en el oriente. De hecho, el día comienza con la salida del sol. El sol sale generalmente como a las 4:30 de la mañana. Si ustedes han ido, saben de lo que estoy hablando. Y Jesús se despertó mucho antes. Eso significa que él debería de haberse ido a orar como a las 3 de la mañana. Los discípulos se asombraban cada vez que se despertaban. Los sorprendían haciendo esa oración. Él lo hacía cada mañana durante horas, 4 o 5 horas. Cuando terminaba la oración, entonces Jesús decía, vamos a la ciudad. Y bajaban de la montaña y entraban en la ciudad. Él hacía algo que el hombre veía y se iba en una fracción de segundos. Los ojos de los ciegos eran abiertos. Se acercaba un leproso y le decía, ¿qué puedo hacer por ti? El leproso decía, quiero ser purificado. Jesús decía, sé limpio. Y se iba. Eso tomaba aproximadamente una fracción de segundo. Luego se acerca un hombre que tenía un niño pequeño enfermo y dice, ¿qué pasa? Él dice, mi hijo está atormentado. Jesús dice, no hay problema, demonio fuera. Y el demonio sale en un segundo. Luego se acerca una mujer que tenía un bebé que iba a ser enterrado en un ataúd. Se detuvo, tocó el ataúd, vio al bebé y vio. Eso tomó solo una fracción de 5 segundos. Los discípulos miraban eso y dijeron, Dios mío, le tomó una fracción de segundo hacer eso y le toma 4 a 5 horas por la mañana con esa otra cosa. Empezaron a comprender y ellos dijeron, escuchen, hemos pasado horas intentando fuera un demonio, sal, 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 en el nombre de Jesús, te ato, te desato, en el nombre de Jesús. Ahora tú toma el relevo. Estoy cansado, de acuerdo, yo salgo, vamos, te desato, vamos. Y durante horas intentando echar fuera un demonio, intentan sanar a los enfermos poniéndole las manos a una persona infectada por una enfermedad. Sal, sal. Y no se va. Y Jesús solo lo toca en un segundo y se va. Pero Jesús pasó 4 o 5 horas orando. La conclusión de los discípulos fue que si pasas 4 a 5 horas orando con Dios, solo pasarás 1 minuto con los hombres durante el día. Era lógico. ¿Saben lo que hacemos nosotros? Pasamos 1 minuto por la mañana con Dios y 4 horas intentando resolver un problema durante el día con los hombres, haciendo oración por ellos. La prioridad de Jesús no era el ministerio a los hombres. Ese es nuestro problema. Verán, ustedes tienen prisa por ir a sanar enfermos, por ir a cantar, a resucitar a los muertos, a echar fuera demonios. Ese es nuestro problema. Tenemos prisa por ir después y comenzar un ministerio y Dios dirá, no, primero ora conmigo. El tiempo pasado en oración no es tiempo perdido, es tiempo invertido. Los discípulos lo comprendieron una vez. Había un hombre que trajo a su hijo y el muchacho estaba lleno de demonios. Los discípulos, ya saben, los discípulos. Jesús ya lo había preparado todo, él solo. Tenía la intención de hacerlo. Jesús ya lo había planeado. La Biblia dice que les dijo que fueran a la ciudad y que él iba a una montaña para orar. Pienso que él ya lo había planeado todo. Jesús los observaba de lo alto de la montaña. Quería ver cómo hacían con el enfermo. El hombre trajo al endemoniado y dice, mi hijo está atormentado por demonios, ¿pueden echarlo fuera? Pedro dice, sí, no hay problema, lo vamos a hacer. Y Juan dice, claro que sí, lo vamos a sacarlo.
Comenzaron a echar ese demonio durante horas. Jesús solo viendo, me imagino, sudaron porque tanto tiempo y hasta se cansaron orando, echando fuera demonios y nada. Jesús al ver esto baja y les dijo, ¿qué está pasando aquí? El anciano dice, traje a mi hijo endemoniado a tus discípulos y no pudieron echarlo fuera. Jesús dice estas palabras, ¿cuánto tiempo debo estar con ustedes? En otras palabras, ¿no me han observado? Tráiganme al muchacho. Y el muchacho sale y lo toca y el demonio se va. Tenían tanta vergüenza como la mayoría de nosotros de haber orado tanto, tal vez por 10 horas y que ningún demonio se va. La Biblia dice que esperaron a estar en secreto en la cena tranquilamente detrás del muro y luego dijeron, Maestro, ¿por qué no pudimos echar el demonio? Jesús contesta, pero también cuando tú oras por los enfermos, tú oras por los enfermos y ellos no se van. Oras por los enfermos y los enfermos siguen enfermos. Y los discípulos le dijeron a Jesús, ¿y nosotros por qué no lo pudimos hacer? Jesús dice, esto no sale si no han ayunado. El demonio no va a salir solo porque digan, demonio, sal fuera en el nombre de Jesús. No, tienen que haber orado, ayunado, después de haber pasado tiempo con Dios. Dios quiere hacer negocios con nosotros, pero busquemos a Dios. No los quedemos sin buscar a Dios. No queramos tirar demonios fuera de los cuerpos o enfermedades si no estamos con Dios. ¿Por qué Jesús tenía una vida de oración tan comprometida? Porque comprendió lo que se le llama nacimiento de la oración. ¿Cuándo nació la oración? Este es el punto bueno. La oración nació en Génesis capítulo 1, versículo 26. Les voy a mostrar el nacimiento de la oración. Dos palabras dieron nacimiento a la oración. Se encuentra en Génesis 1, versículo 26. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Luego Dios dijo, que él domine sobre la tierra. Que él domine sobre la tierra. Cuando Dios habla, sus palabras se convierten en ley. Dios dijo que Él domine sobre los peces, las aves, los árboles y sobre la tierra, sobre todo lo que se arrastra sobre el suelo y sobre toda la tierra. Que todo el mundo diga que Él. Esa es una declaración muy poderosa respecto a la oración. Dios dice que el hombre domine sobre la tierra. ¿Sí me está entendiendo? Si Dios hubiera dicho dominemos, hubiera sido diferente, pero Él dijo que Él domine, que ellos dominen. ¿Quiénes son ellos? El hombre. La humanidad. ¿Qué es un hombre? Un hombre es una extraña criatura porque en Génesis capítulo 1 Dios creó al hombre. En el capítulo 2 hizo el cuerpo del hombre y luego puso al hombre dentro del cuerpo. El hombre, la palabra hombre, es de hecho el nombre que Dios dio al ser espiritual. Luego Dios dio al ser espiritual una misión física. Ustedes saben que los espíritus no pueden apreciar las cosas físicas. Por lo tanto, Dios creó un traje terrestre para el hombre espiritual y así Dios tomó al hombre y lo puso dentro del cuerpo terrestre. Génesis 2, versículo 8. Así Dios hizo a un hombre en un cuerpo espiritual en una casa física. Eso es lo que es un humano. Un humano son dos palabras puestas juntas. Es hombre humos. Humos significa tierra. Hombre significa tierra. Pongan al hombre dentro de la tierra, se le llama un hombre humos. Nosotros le llamamos humano. Un humano es un misterio. Un humano es un ser espiritual en un cuerpo de tierra. En otras palabras, un ser humano es una integración de lo físico y lo espiritual. Ustedes son un espíritu, pero viven en un cuerpo. Su cuerpo es humus, es tierra. Pero ustedes son un hombre, es el espíritu. Así que cuando Dios nos puso en un cuerpo humus,
puso al hombre en el humus y así nos convertimos en un hombre humus o un humano. Esa es esta criatura a la que Dios dijo que Él domine sobre la tierra. Por consiguiente, la única criatura, aquí está la clave que tiene la autoridad legal. La única criatura a la que Dios dijo que dominara la tierra, es un humano. ¿Qué es un humano? Un espíritu en un cuerpo. Eso significa que todo espíritu sin cuerpo es ilegal en el planeta Tierra. Por lo tanto, para que Dios pueda hacer cualquier cosa en la tierra, debe obedecer a su propia palabra. Oiga bien, de hecho la Biblia dice que Dios dice, he puesto mi palabra por encima de mi nombre. Ustedes saben que la palabra hebrea para nombre significa también ser. Ser en hebreo, el nombre de una cosa es la cosa. Así que cuando Dios dice, he puesto mi palabra por encima de mi nombre, dice, he puesto mi palabra por encima de mí mismo. No romperé mi propia palabra, no violaré mi propia palabra. De hecho, Dios no violará jamás su propia palabra. Por eso escuchen bien, por eso Dios no puede venir a este planeta sin cuerpo, no porque sea débil, no porque no sea poderoso, no porque no sea fuerte, sino porque es demasiado fiel a su palabra. Él no romperá jamás su palabra. Dios no vendrá a esta tierra como un espíritu sin cuerpo, porque Él habló y eso se convierte en ley. Solo unos pocos tal vez me van a entender, yo lo sé. Pero por lo consiguiente, si algo debe ser hecho en la tierra legalmente, debe ser hecho por un espíritu con un cuerpo. Por eso Adán y Eva, cuando estaban a punto de recoger el fruto, Dios no pudo interferir, porque Dios es ¿qué? Es espíritu. Eva era una mujer débil, una pequeña criatura que él mismo había creado, pero él no podía detenerla. ¿Por qué? Porque si Dios hubiera venido y hubiera invadido la raza humana como un espíritu sin cuerpo, habría roto su palabra y por lo tanto nosotros los humanos no íbamos a confiar en Dios jamás. Satanás lo sabía. Por eso incluso el diablo sabía que para hacer negocios en la tierra hacía falta un cuerpo y no había lugar para él en Adán y Eva. Así que fue a ver una serpiente y negoció para usar su cuerpo de tierra, que es la serpiente. Y la serpiente le dio el cuerpo de tierra. Y Lucifer tomó ese cuerpo de tierra, o sea, la serpiente, y hizo negocios con Eva. Así Dios sabía que no puedo detenerlos, porque si los detengo como espíritu, entonces me convierto en un mentiroso. Y Dios no es un mentiroso. Pero cuando Adán y Eva cayeron, Dios es un Dios. Dios dijo a Satanás en Génesis 3, versículo 15, dice, Satanás, parafraseo, tú sabes que no puedo entrar ahora, pero tú vivías conmigo, tú me conoces, sabes que mantengo mi palabra, pero te voy a prometer algo. Te prometo, Lucifer, que la misma mujer que tú has usado para destruir, la misma mujer, yo voy a entrar en ella legalmente, ella me va a dar un cuerpo legalmente, voy a entrar en la tierra legalmente, voy a aplastarte la cabeza legalmente, Satanás. Eso fue la promesa. La Navidad era necesaria a causa de la palabra de Dios. En la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. ¿Nacido de qué? De una mujer. Isaías dijo, ustedes no creerán mi reporte, pero he visto algo, dice él. He visto a una virgen encinta y el nombre del niño era Emanuel. Él dice, he visto a Dios dentro de un hombre, dentro de un cuerpo humano. No puedo entenderlo, pero Dios viene aquí legalmente. Él va a retomar el poder legalmente. Que alguien entienda esto. Entonces, cuando Dios vino a María, dijo, María, eres muy favorecida. Y María dice, ¿por qué? Porque quiero tomar prestado tu vientre, porque quiero ser legal. María dice, hágase en mí según tu palabra. Y la palabra de Dios cayó en el vientre de María. Y la carne comenzó a crecer alrededor de la palabra. Ahora Dios está dentro de un vientre. Pero muchas de ustedes, mujeres, tal vez no entiendan qué poderosas son ustedes, porque en Génesis 3, versículo 15, Dios habló de la mujer a Satanás. Él dijo, la mujer será tu pesadilla. Me preguntaba yo por qué. Si algún médico me está escuchando va a notar que esto es verdad. Cuando Dios diseñó a la mujer, lo hizo de esta manera pensando en sí mismo.
Van a ver, cuando un niño está en el vientre de una mujer, sin importar el grupo sanguíneo del niño, nunca se mezcla completamente con la sangre de la madre. Está completamente separado. Esto significa que una mujer puede llevar a un bebé y que los dos nunca se mezclen. Tal vez ustedes no me entiendan. Esta mujer me dará una simiente, la sangre no se mezclará con la suya. Será sangre verdadera de Dios, no se mezclará con la suya. Y esta simiente entrará legalmente en la tierra y tendrá una sangre que será tan pura que podrá purificar a todo el mundo. ¿Me están entendiendo? La combinación de los cromosomas será Elohim y Adonai mezclados. Harían bien en agradecer a Dios por la sangre. Por eso son salvos por la sangre de Jesús. Su sangre no era la sangre de María. De hecho, María fue salva por la sangre que ella portaba, no que llevaba en sus venas, sino que la portaba en su vientre. Dios dijo, María, llamarás al niño, mira esto, Jesús. Isaías en el capítulo 9 dijo, porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. No un niño nació, sino el hijo no lo fue. María dio a luz al niño, pero Dios dio al hijo. María produjo el cuerpo, Dios dio al espíritu. María produjo la casa, Dios dio al residente. En otras palabras, María es la madre de Jesús, pero ella no es la madre del Cristo. ¿Me entiende? Jesús es el cuerpo, Cristo es Dios. Por eso es llamado Jesús el Cristo, porque Jesús hizo a Cristo legal. Por eso Jesús podría orar en la tierra. Él es legal. Dios no puede en el planeta Tierra. Voy a intentar una vez más. Dije que la oración es Dios recibiendo el permiso del hombre para interferir en el planeta Tierra. Si leen atentamente la Biblia, esto es algo muy pesado para muchos, pero vayan a hacer su tarea hoy. Quiero que encuentren en cualquier lugar de la Biblia, en cualquier lugar donde Dios haya hecho algo en la tierra sin un humano. Cuando Dios quería actuar en la tierra, tenía que usar a un humano. Dios no te usa porque seas puro. Dios te usa porque está atrapado en ti. Dios sigue perdonando, necesita tu cuerpo. Dios sigue purificándote. ¿Por qué? Porque te necesita. Dios dice, Abraham, ya he tenido suficiente de Sodoma y Gomorra, voy a destruirlas. Abraham dice, ¿por qué vienes a mí? Porque necesito a un hombre, a un humano. Y la destruyó. Y él dijo a Moisés, Moisés, he oído los gritos de mi pueblo, he bajado para liberarnos. Moisés dice, ¿por qué vienes a mí? Porque tú eres el hombre, Moisés, necesito un permiso. Lo entenderán después de mi partida. Dile a tu vecino, Dios me necesita para impactar mi ciudad. Dilo otra vez, Dios me necesita para impactar mi ciudad. La oración no es una opción, es una necesidad. El tema de esta conferencia es la interferencia sobrenatural. Y la única forma en que Dios interfiere sobrenaturalmente es que necesita un humano. Jesús dijo que los hombres deben orar siempre y no desmayar nunca. Aquí hay algo que tal vez conocen bien y por fin lo entenderán. Jesús dijo, les he dado las llaves del reino. Luego dice, aquí están. Todo lo que aten en la tierra, entonces el cielo podrá atarlo. Y todo lo que desaten en la tierra, entonces ahora el cielo podrá desatarlo. Su cuerpo es lo más importante para Dios en este momento. Por eso cuando lo pierden deben irse. Cuando su cuerpo deja de funcionar deben irse porque Él necesita su cuerpo. No es porque quiera hacerlo sentir mejor. Ustedes tal vez no me entiendan esta sanidad, pero Dios va a restaurarlo físicamente, no porque quiera que se sientan bien, sino porque Dios necesita tu cuerpo. Porque tu cuerpo es de Dios. Dios te va a sanar por su propio bien, porque Él necesita el cuerpo. Por eso mucha gente no es sanada. Vienen para ser sanados porque quieren estar mejor, quieren sentirse mejor, quieren estar bien, pero no oren por eso. Oren y digan, Señor, sáname porque mi cuerpo te pertenece. Dígalo, dígalo duro.
Señor, sáname porque mi cuerpo te pertenece. Dígale eso a Dios. Cristo es un espíritu y es ilegal aquí sin cuerpo. Por eso la Biblia nunca dice que Jesús realmente murió. La palabra utilizada en griego es que expiró, sopló, liberó a Cristo y luego Jesús murió. El Cristo nunca murió, solo Jesús. Por lo tanto, la Biblia dice que el espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, el espíritu del Cristo, resucitará también su cuerpo mortal. Escúchame bien, así Jesús estaba en la cruz, muerto. Cristo descendió al Gehenna y al Seol a través del Hades. Entró en las mazmorras de las tinieblas, abrió la puerta de la depresión, vio a Lucifer sentado en un trono reinando sobre la muerte y Cristo se adelantó hacia Lucifer y dijo, vengo por lo que me pertenece. Y Lucifer dice, tú no puedes estar aquí, debes estar muerto para venir aquí. Cristo dice, estoy muerto, mi cuerpo está arriba. Y continuó caminando. El pecado es lo que lo mató. Vengo a traer algo que es mío. Camina hacia Lucifer, le quita de las manos 3 llaves. La muerte, el infierno y la tumba. Se las quita y regresa. Lucifer no tiene nada. Cristo dijo, volveré, y se fue con las llaves de la muerte, del infierno y de la tumba. Abrió la puerta de las mazmorras, abrió la celda de aquellos que estaban perdidos y atados durante años, y dice, ven Abraham, ven, ponte detrás de mí. Y la Biblia dice que llevó cautiva la cautividad en su tren y los resucitó entre los muertos. Los llevó al paraíso, los depositó ante el Padre y dijo, aún no he terminado, debo volver a bajar a la tierra. Jesús dice, Cristo dijo, allá tengo un cuerpo. Cristo vuelve a la tierra, entra en el cuerpo de Jesús y regresa y Jesús dice, muchas gracias, pensaba que me habías olvidado. Y Cristo dice, no, vamos, abre la puerta de esa mazmorra y salió con el poder de la resurrección. Se encuentra Jesús con sus discípulos y dice, ahora debo irme. Jesús terminó su trabajo, debe irse. El mismo Jesús que ven partir volverá un día. Volverá inmediatamente, sí. Va a volver. Porque Cristo es espíritu. Cristo dijo, he tomado disposiciones, tengo un cuerpo y ahora no tengo solo uno. Ahora dijo, tengo millones de cuerpos que tengo en el mundo. Poderoso Jesús. Hay poder en Jesús. Por eso la iglesia nunca ha llamado el cuerpo de Jesús, sino el cuerpo de Cristo. Dile tú a tu vecino que Dios necesita su cuerpo para ser legal en la tierra. Dile eso. Si tú no oras, entonces nunca vas a tener ese poder. Ora y dile a Jesús, dile a Dios, mi cuerpo te pertenece, porque Dios te está buscando. Dios quiere que ores con Él, porque todo lo que ates en la tierra queda atado en el cielo. Si tú tienes una enfermedad, no importa la enfermedad que tengas, pero dile a Dios, Señor, sáname. Mi cuerpo te pertenece.